Hola a todos, gracias por cuidar siempre de nuestro canal. Continúe acompañándonos para recibir las últimas noticias. El diario británico The Telegraph desveló en pleno confinamiento que Felipe VI era uno de los beneficiarios de una cuenta regada por $65 millones presuntamente relacionados con una mordida que obtuvo Juan Carlos I tras su mediación del ruinoso AVE a la Meca. La monarquía española, en mínimos de reputación y asusada por la inacción que se le presumía en plena pandemia, pasó al contraataque de la mano de Jaime Alfonsín, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Este abogado del Estado en edad de prejubilación coordinó un comunicado en el que Felipe VI aseguraba que había renunciado a su herencia, y en el que se confirmaba que Juan Carlos I era considerado culpable por zarzuela al quedarse sin asignación pública. Felipe VI habló en televisión, sin atreverse a mencionar el asunto ni a explicar por qué cayó durante un año sobre su envenenada herencia, y Alfonsín le diseñó una agenda que le sacó de Zarzuela hasta Mercamadrid, donde repartió guiños y codazos de saludo. El siempre monárquico ABC denunció que Felipe VI estaba siendo víctima de una campaña gubernamental de silencio ya que Televisión Española, eternamente presta a Zarzuela, no informaba por la uno de sus actos. Un mensaje más explícito lanzó Zarzuela a través de un panegírico de El País semanal en el que se intentaron despejar incógnitas sobre la cuenta suiza. La principal, Felipe VI tardó un año en hablar sobre el tema de la herencia porque hasta marzo de 2020 no tuvo constancia documental de un asunto que le había llegado a través de mensajeros relacionados con Corina. La Última Hora, medio nacido al calor de Unidas Podemos, ha acrecentado sus críticas contra la monarquía, y ha propagado el virus de la corona, que fue un documental crítico de la tele vasca ETV sobre la Casa Real, alarmada con que Corina denunciase que está sufriendo una campaña franquista que incluye amenazas y una vigilancia constante del CNI. Los partidos nacionalistas del Congreso ya se están apresurando en exigir una comisión parlamentaria, y en preguntarse en público si Felipe VI sabía sobre las andanzas económicas de su padre o era como su hermana con los negocios de Urdangarín. La Fiscalía del Supremo parece demostrar que se ha roto la impunidad de la familia Borbón, y se encuentra investigando a Juan Carlos I por presunto fraude fiscal y blanqueo, aunque no parece factible que el emérito sea llamado a declarar. Felipe VI sabe que gran parte de la prensa en papel, y todas las televisiones no están poniendo a la monarquía como objeto de debate. El rey ha heredado el confort mediático de su padre, ahora acorralado por la investigación de la Tribuna de Suiza, la Fiscalía, Unidas Podemos, parte del PSOE, las fuerzas nacionalistas periféricas y algunas teles autonómicas como TV3 y ETV. Aún así existen asuntos que podrían apuntillar a la monarquía española. Es el caso de las memorias de Manolo Prado y Colón de Carvajal, que según varios periodistas fue el hombre de los recados de Juan Carlos I en algunos negocios de dudosa legalidad. El libro, tal y como desveló Juan Luis Galiacho en ETV, está en poder de la editorial del inclasificable Manuel Pimentel, exministro de Aznar que fue acusado hace años de hacer negocios con el PSOE andaluz y el pujolismo. Se da la circunstancia de que Almuzara, editorial de Pimentel, publicó hace 2 años El amor de Penny Robinson, obra de Alonso Guerro. El escritor y exmarido de Leticia Ortiz pudo contar de forma novelada su relación con la actual reina en esta obra mediática. El propio Galiacho contó en extraconfidencial que Pimentel ordenó en 2008 destruir 5.000 libros de una lealtad real a pesar de que estaba todo preparado para un lanzamiento editorial que iban a protagonizar el propio Manolo, que falleció en 2009, junto a comunicadores como Carlos Herrera, que en su vuelta a COPE en 2015 contó con la llamada cómplice de Juan Carlos I. Manuel Pimentel, presentador y productor de un programa que se emite en la gubernamental TVE, podría colocar en un apuro a Juan Carlos I, que ya salió trasquilado en algunos libros de Jesús Cacho, Ana Romero, Alberto Lardíez, Pilar Urbano, Pilar Heró Rebeca Quintans. Zarzuela marca su propia agenda para salvar a Felipe VI de Iglesias. La monarquía española pasa por sus peores momentos.
Felipe VI tiene su reputación por los tobillos después de conocerse que era uno de los herederos de una cuenta en Suiza que había dispuesto Juan Carlos I con una millonada de oscura procedencia. Casa Real se vio salpicada por la exclusiva de The Telegraph y reaccionó como pudo, sacó una nota de prensa en la que aseguraban que el jefe del Estado había renunciado a su herencia, y que cortaba la pensión de su repudiado padre. Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, sabía que era el momento de pasar al contraataque para demostrar que la monarquía era un instrumento válido en plena crisis sanitaria. Y consiguió ensanchar la agenda de los reyes, sin que los medios prestasen atención alguna a sus actividades. Este hecho agravaba la situación de la monarquía, tal y como recogían las frecuentes encuestas internas que encargan desde Zarzuela, y este hecho provocó que Alfonsín, con la autorización de Felipe VI, pasase a marcar agenda para evitar el eclipse al que le sometía un PSOE desbordado y un consciente Unidas Podemos, abiertamente republicano. Hace 10 días ABC denunciaba, silenciar al rey, más de 150 actos ignorados durante el confinamiento. El diario monárquico señalaba que en los 2 últimos meses los reyes han realizado más de 150 actividades entre visitas, mensajes, reuniones, gestiones, audiencias, llamadas y videoconferencias, todas relacionadas con la pandemia del COVID. Sin embargo, una gran parte de la sociedad no se ha enterado, añadían antes de apuntar. El ninguneo más llamativo ha sido el de la cadena pública, RTVE, que a lo largo de la democracia ha cubierto puntualmente la actividad de los reyes, alentada por los sucesivos gobiernos. Desde que se decretó el estado de alarma, los telediarios de la UNA apenas han informado de unos pocos actos de los 150 que ha protagonizado la familia real, y la mayor parte de la información se ha relegado al canal 24 horas, con escasa audiencia, explicaba ABC. El diario de Vocento recordaba que TV el pasado 22 de marzo llegó a emitir en informe semanal un documental titulado La monarquía en estado de alarma que suscitó muchas críticas, ya que trataba de dirigir contra el actual rey el malestar por las supuestas cuentas de don Juan Carlos en el extranjero. Zarzuela pareció escoger ABC para denunciar el silencio mediático que sufría. Pero ha sido la edición de El País semanal de este pasado domingo en el que Jaime Alfonsín parece querer despejar dudas, fijar la idea de que Felipe VI se ha dejado la piel durante pandemia y desmentir algunos rumores. En días de pandemia en la Zarzuela hay 5 tramos del texto que evidencian las intenciones del obsceno publireportaje. Antes de llegar a nuestro destino se cruza un puentecillo de piedra sobre el casi desbordado por las lluvias arroyo Trofa. Aquí hay otro punto de control. Esta vez, a cargo de la Guardia Real. Hay muchos menos guardias que en otras ocasiones. Gran parte de sus 1.500 efectivos ya no rinden honores a cada paso ceremonial que da el rey, están en la calle, desinfectando residencias y luchando contra el coronavirus en el marco de la Operación Balmis. Felipe VI lo decidió el 23 de marzo durante una entrevista con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Como comenta alguien que conoce bien al rey, desde que abre los ojos hasta que los cierra, no deja de pensar y maquinar cómo, con las herramientas que tiene, puede conseguir que las cosas vayan mejor para los españoles. Y no lo hace por un interés personal ni político. Sino por sentido del deber. Es su trabajo. Es su vida. Digno del nodo. 3. El jueves 12 de marzo, estallaba la bomba. La Moncloa anunciaba a primera hora de la mañana que la ministra Irene Montero había dado positivo en el test del coronavirus. Y empezaban los días más difíciles del reinado de Felipe IV. En solo 6 años, le ha tocado bregar con 4 elecciones generales, 2 de ellas repetidas, 8 rondas de consultas con los líderes políticos, la moción de censura contra Mariano Rajoy, un gobierno débil de coalición con uno de sus socios refractario a la monarquía y el interminable proceso secesionista en Cataluña. Sin olvidar el juicio y la prisión de su cuñado Iñaki Urdangarín, y las continuas informaciones sobre las actividades de su padre, con cuentas privadas en paraísos fiscales e ingresos de dudosa procedencia.
4. ¿Por qué se emitió ese comunicado coincidiendo con el inicio del confinamiento y en domingo? En cuanto tuvimos constancia documental de las acusaciones del diario británico, no podíamos dejar ni un segundo que se extendiera la mínima duda de que Felipe VI era beneficiario de esas cuentas, había que actuar sin dilación, no podía haber ninguna sombra sobre su conducta, esa noticia no podía estar ni un segundo en la red sin que hubiera una respuesta del rey, explican sus colaboradores. ¿Por qué lo sacamos ese día y no un año antes? Porque hasta ese fin de semana no tuvimos la certeza documental de esas acusaciones, un año antes carecíamos de esa constatación documental. 5. Una de las grandes preocupaciones de los reyes es, en estos momentos con la curva de contagios y fallecidos en caída libre, la sostenibilidad de los colectivos que trabajan con los más desfavorecidos, y les ayudan a que su vida tenga algo de calidad, por ejemplo, en materia de violencia de género. Si las subvenciones y ayudas y los conciertos con las comunidades autónomas de las organizaciones del tercer sector se interrumpen, ¿qué va a hacer de ellos? Se preguntan en el entorno de la reina. Ese es su trabajo. Ser útiles. Aunque no siempre lo tengan fácil. Parecen olvidar en la Casa Real que Felipe VI ha heredado el confortable silencio de su padre, que el gobierno sigue sin preguntar en el CIS por una institución depauperada, que la prensa española no está investigando nada sobre su padre, y que prácticamente ningún medio repara en la amistad del jefe del Estado con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, investigado por el asesinato de Jamal Khashoggi. En el Estado español prácticamente ningún medio critica abiertamente a la monarquía, tan solo Público encarga encuestas sobre el modelo de Estado. Los españoles, según el citado medio, prefieren la república a la monarquía, y tan solo la tele pública vasca ETV realiza documentales críticos con la institución. Las teles estatales, las principales radios y todo el papel tratan a Felipe VI con un trato idéntico al que la prensa le dispensaba a Franco en los años 60. Por eso llama la atención la hipersensibilidad de Zarzuela, que actúa como perseguida. Cierto es que la monarquía, que recibe lametones de Ola y de digitales rosas muy influyentes, está viendo que las nuevas plataformas de entretenimiento ya no respetan el tabú sobre la monarquía. Spotify ha estrenado Play, podcast en el que la figura de Juan Carlos I sale muy dañada y neutral.